nombre es Gloria Ochoa Sotomayor, directora de Germina y moderadora del conversatorio Miradas Locales frente a la gestión colectiva del agua y la escasez hídrica, centrada en los casos de Camiña y Laguna de Aculeo. Les quiero dar las gracias por el interés en esta actividad y por estar con nosotras en esta ocasión. En el trabajo que hacemos desde Germina hace ya 17 años, siempre ha estado como foco de interés vincular los aspectos culturales, es decir, cómo las personas conciben el mundo y las prácticas que despliegan en él, con temas de interés para la acción social y las políticas públicas. En este marco, consideramos que la sequía y la escasez hídrica, así como la gestión del agua, se han convertido en un desafío a nivel mundial, frente al cual es necesario conocer y articular diferentes miradas. La UNESCO indica que el uso del agua desde la década de 1980 ha aumentado anualmente en un 1%. Y de continuar a este ritmo, al año 2050, la demanda representará un incremento entre un 20% y un 30% respecto al nivel actual, principalmente por la demanda que proviene del sector doméstico inmobiliario y por el industrial productivo. Hoy más de 2 millones de personas residen en países con fuerte escasez de agua y el doble de personas en el mundo deben convivir al menos con un mes al año con una grave escasez hídrica. Si bien Latinoamérica y Chile podrían ser considerados como privilegiados en recursos hídricos que constituyen un importante activo medioambiental y turístico, la distribución y acceso a estos no se da uniformemente a lo largo del territorio, existiendo zonas con significativas dificultades para el acceso, afectando los distintos usos que se hace del agua. Por otro lado, se ha apreciado que en la gestión colectiva del agua, la mirada de las políticas públicas con las miradas locales no siempre han sido coincidentes. Además, en la construcción de conocimientos sobre el tema se ha privilegiado el saber experto sobre el saber local y ancestral, como nos muestran los estudios que vamos a conocer hoy. Estos son los temas, preguntas y desafíos que queremos abordar en este conversatorio como un aporte a la construcción colectiva de conocimiento y a la posibilidad de acción. Para cumplir dicho objetivo, me acompañan Carolina Mayer Mancilla, antropóloga social y magíster interdisciplinario en intervención social, investigadora del estudio de caso Memorias y Territorios en Contextos de Escasez Hídrica, el caso de la Laguna de Aculeo en Paine. Y Teresa Liberona, trabajadora social y magíster en trabajo social en proceso de titulación, investigadora del estudio Desencuentros en la gestión colectiva del agua para riego agrícola, imaginarios sociales de regantes aymaras en el río Camiña. Ambas son colaboradoras de Germina. Además, para comentar y reflexionar a partir de los trabajos de Carolina y Teresa, se encuentran con nosotras Claudio Villacura Salas, doctor en Historia, académico del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile y miembro de la Cátedra Indígena de la misma universidad. Y Eduardo Canteros Gormaz, doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos, director de la carrera de Trabajo Social en la Universidad Alberto Hurtado. Como les comentaba entonces, esta conversación que busca abordar desde la perspectiva local la gestión colectiva del agua y la escasez hídrica, toma como referente la memoria de habitantes de Aculeo y los antecedentes explicativos que portan desde ahí a lo que ocurre en el presente en el sector con el agua, así como el conocimiento ancestral del pueblo aymara en Camiña y las prácticas y visiones sociales que tienen asociadas al uso del agua. Para iniciar esta conversación, entonces, dejaremos a Carolina que nos comente su trabajo y luego a Teresa. Adelante, Carolina. Muchas gracias, Gloria. Bueno, el estudio de caso, Memorias y Territorio en Contexto de Escasez Hídrica, el caso de la Laguna de Aculeo en Paine, tuvo los siguientes antecedentes. Primero, que el fenómeno de la escasez hídrica es abordado casi exclusivamente desde los campos legitimados, político, científico y técnico. En general, también los estudios sobre la escasez hídrica provienen de las áreas de las ciencias exactas, tales como la geología, la hidrogeología y las ciencias físicas y matemáticas. En ese sentido, las personas han sido escasamente consultadas por sus apreciaciones y percepciones de las causas y alternativas de soluciones frente a esto. Su participación, al contrario, se reduce solo a la recepción de información y comunicaciones
tendiente a concientizar sobre los daños y riesgos medioambientales. Por ello, en este estudio de caso, se buscó relevar el papel de los ejercicios de construcción de memoria en el territorio de Aculeo de Paine como un aporte significativo a la comprensión y respuesta ante el problema de la escasez hídrica y sequía de la laguna de Aculeo. Bueno, aquí una breve precisión: durante este año con las lluvias retornó el agua a la laguna de Aculeo, no a su 100%, pero bueno, estamos hablando de un trabajo realizado entre los años 2020 y 2021, así que dada esa explicación, continúo. Eh, por tanto, consistió esta puesta, este ejercicio de memoria en esta zona de Aculeo para con el fin de valorar a las propias perspectivas de las personas en su vinculación con el territorio como una mirada distinta y complementaria a la predominante visión desde los saberes expertos e institucionalizados que predominan en nuestra sociedad, y reconociendo a su vez que una misma problemática ambiental afecta de manera diferenciada a los diversos actores dependiendo de los sentidos y usos que hacen y han hecho del territorio. Entonces, no hay una sola manera de comprender y enfrentar el escenario de la escasez hídrica, ni mucho menos un único sentido y significado identitario respecto al territorio y la laguna de Aculeo en especial. Para este estudio de caso nos guiamos por dos preguntas principales, que fue: ¿qué memorias se construyen respecto a la laguna de Aculeo y qué sentido y significado se traen al presente para comprender el fenómeno de la escasez hídrica en la zona de Aculeo en Paine y actuar frente a ella? De este modo, a través de los propios relatos de los sujetos, se indagó sobre las memorias de hombres y mujeres respecto al agua, a su disponibilidad y escasez hídrica, específicamente sobre la desaparición del espejo de agua en la laguna de Aculeo, algo que sucedió definitivamente en el año 2019, identificando prácticas, conocimientos y técnicas relativas a las actividades agrícolas ganaderas y el recurso hídrico asociado a estas en Aculeo. Asimismo, se buscó conocer la percepción acerca de las consecuencias de la escasez hídrica sobre el territorio, y también se pretendió dar cuenta de las estrategias utilizadas y o proyectadas frente a las problemáticas medioambientales pasadas y presentes en Aculeo. En tanto, y con esto termino, los principales resultados y conclusiones del estudio de caso fue que al indagar sobre las memorias relacionadas al agua en el territorio, inmediatamente la conversación gira en torno a la laguna, trasladándose a su pasado más remoto y esplendoroso, percibido de gran abundancia en recurso hídrico que permitía sin problemas el riesgo de siembra y consumo humano, así como un lugar en el cual se frecuentaba y disfrutaba sin límites, es decir, la vida cotidiana y productiva se organizaba en torno a la existencia de la laguna. La sequía de la laguna ordena el relato, apareciendo desde el inicio hasta el final de la conversación, intercalándose con las opiniones acerca de las causas de su desaparición, colocando en la privatización y giro turístico de la laguna como eje de la conversación, toda vez que vieron interrumpida dicha vida cotidiana y productiva en torno a esto. Entonces, desde un pasado remoto, los relatos fluyen hacia los recuerdos del pasado reciente que conectan con la situación del presente de la laguna, explicándose el inicio de la sequía de la laguna y de la escasez hídrica en la zona, toda vez que se comienza la privatización de su ribera y la explotación turística e inmobiliaria, con el consecuente giro de usos de sus aguas y restricciones en el libre acceso a la laguna, tanto para fines recreativos como productivos, que además coincide con el inicio del periodo en que disminuyen las lluvias, razón principal que esgrimen los distintos estudios científicos y técnicos respecto a la sequía de la laguna y escasez hídrica en la zona. Sin embargo, mayoritariamente no se percibe en esta disminución el origen de la desaparición de la laguna, sino más bien en la intervención de los privados que mencioné anteriormente. En este sentido, por ejemplo, se recuerda que en la gran sequía de fines de los años 60, cuando se tenía libre acceso a la laguna, la bajada de agua incluso fue beneficioso para conseguir tierra de hoja o sembrar en tierra rica en humedad y alimentar el ganado, lo que dada la privatización de la ribera no ocurre en la última gran sequía en el sector. Eso, muchas gracias.
Bien. Gracias, Carolina. Antes de darle la palabra a Teresa, quiero decirle a las personas que nos acompañan, si quieren dejar algún comentario o pregunta, lo hagan en el chat para que después nosotras lo recojamos y lo compartamos acá con todo el grupo. Adelante, Teresa. Gracias, Gloria. Bueno, mi nombre es Teresa Liberona, soy de formación trabajadora social y postulante al Magíster en Trabajo Social de la Universidad de Chile. Este tema emerge de instancias de conversación y también de las propias inquietudes de personas aymaras de la cuenca del río Camiña, en cruces y diálogos con especialistas desde esa óptica, pero a su vez con pares. Em, el estudio se localiza en la cuenca del río Camiña, una zona de quebrada, donde esta quebrada se compone por 11 localidades, siendo la parte central la localidad de Camiña. Sistema de riego en este sector es un riego de tipo tradicional que se organiza en base a una gestión colectiva organizada de hombres y mujeres regantes que principalmente cultivan maíz, zanahoria y beterraga. Estos regantes, mujeres y hombres, se organizan en base a sistemas tradicionales, tanto de riego como de administración del agua, y ahí emergen tensiones entre la visión de los pueblos originarios, en este caso particular del pueblo Aymara, y la visión del Estado, la cual denominamos en el marco de esta investigación una visión más bien impuesta desde una perspectiva hegemónica, impactando entonces el Estado en la desorganización de espacios netamente tradicionales. La investigación es de corte cualitativo, para eso se desarrollaron una serie de entrevistas donde se buscó responder a la pregunta cuáles son los imaginarios sociales que las personas que riegan predios agrícolas con agua del río Camiña tienen sobre la gestión colectiva del agua, adscribiendo entonces al término gestión colectiva del agua, que hace referencia a la base organizacional que está en la gestión del agua versus otros términos que son usados, por ejemplo, por el Estado o las instituciones que hablan más bien de gestión de recursos hídricos. El uso del lenguaje es sumamente relevante y en la investigación y en los trabajos que se desarrollan con pueblos indígenas, porque permite primero acotar y hacer un ejercicio de interculturalidad y intercambio sobre conocimientos propios. Y creo que eso es sumamente relevante en esta investigación porque hay un reconocimiento y tal como señalaba Carolina en relación al proceso investigativo que ella llevó a cabo, es que hay un reconocimiento de los saberes propios, en este caso del pueblo aymara, versus lo que está documentado en investigaciones y estudios que provienen o del Estado o de empresas interesadas en la gestión del recurso hídrico. Dentro de los análisis que se desarrollaron a partir de estas entrevistas realizadas, surge un imaginario que está compuesto por normas y tradiciones que contienen elementos físicos y organizativos. Estos últimos, los organizativos, están sometidos a constantes presiones desde el Estado que intenta imponer sus visiones propias, modificando las prácticas comunitarias ancestrales. Esto en relación a la solicitud permanente de organizarse en base a lo que indica el código de agua versus las formas tradicionales de organización que dan cuenta de una organización tradicional que prevalece y permanece a pesar de las tensiones y las imposiciones que se han dado en un proceso histórico. Asimismo, existe confusión en términos al uso del lenguaje en torno a ciertos términos, como por ejemplo la palabra comunidad, que para los regantes tiene una relación con su organización propia, como comunidad, como pueblo,
versus los usos que da el Estado en las normativas existentes, como la Ley 19.253 que habla de comunidades indígenas y el Código de Agua que habla de comunidades de agua. Em, Finalmente, un elemento importante en torno a los imaginarios sociales y las normas de la gestión colectiva del agua es que existe esta disputa en el espacio de la participación comunitaria. Existe un sistema de organización denominado Entable, donde los regantes se organizan hasta la actualidad. Un sistema que organiza el riego en base a turnos acordados de manera oral y el cual no ha sido correctamente y debidamente documentado y asimismo elementos del paisaje agrario como las terrazas que son de gran relevancia patrimonial y que en la actualidad no está bien fortalecido el proceso de tanto de construcción como de mantención de estos espacios. Em, Como conclusión final, es como relevante el cruce que se da entre los saberes tradicionales versus los intereses del Estado y el interés académico propiamente tal. Por lo tanto, es relevante poner en análisis los imaginarios respecto de la gestión colectiva, así como también los cruces que se dan desde la visión propia de los pueblos originarios eh, en un contexto normado por el Estado, donde para poder acceder a beneficios, proyectos o mantener su sistema de riego, su sistema hidráulico que se mantenga existente, deben acceder o modificar sus formas de gestión colectiva del recurso o de la gestión colectiva del agua. Eso, Gloria. Bien, gracias Teresa. Bastantes contenidos surgen, ¿no? Entonces vamos a ver ahora a qué nos invitan a pensar y a reflexionar Eduardo y Claudio. Para quienes se están sumando, voy a dar la palabra a, disculpen un segundito, a Eduardo Cantero Jormás, doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos, director de la carrera de Trabajo Social en la Universidad Alberto Hurtado. Así que, adelante Eduardo. Muchas gracias, Gloria, por la palabra. Muchas gracias por la invitación, Carolina, y también Teresa y al profesor Claudio Miyakura. Eh, Primero, para propósito de la presentación, específicamente soy director del Magíster de la carrera, o sea, en el Departamento de Trabajo Social, pero es una precisión pequeñita. A ver, me surgen al menos tres cosas cuando escucho y recordando también el trabajo que realizó Carolina. Eh, lo primero es la discusión que nos llevan los dos trabajos de las dos investigadoras sobre el diálogo o la pugna que hay entre saberes. Yo creo que es una de largo análisis en las ciencias sociales, desde las lógicas de investigación, desde las lógicas de aprendizaje. Hay muchas disputas entre el saber popular, entre el saber local, entre el saber folclórico y los saberes más técnicos que especializan algunos tipos de conocimiento y ganan de cierta forma legitimidad. Y de ahí, de alguna manera, eh, van haciendo perder espacio a los saberes eh, muchas veces no escritos y establecidos de manera tácita en las comunidades. Yo creo que ambos trabajos dan cuenta de eso y me parece que es una cuestión súper relevante en la actualidad. Eh, Relevante en la actualidad, me refiero con que son estudios que de alguna manera están relevando el peso del saber local en espacios de planificación urbana. Hay una corriente importante, por ejemplo, que es la ciencia ciudadana, que justamente trata de reconocer elementos justamente comunitarios de la comunidad. Tiene sus dificultades captarlo porque, como decía hace un momento, son saberes muchas veces tácitos que hay que construir, que hay que relevar, que hay que conversar, que cuesta que salgan a la superficie,
porque también las comunidades han aprendido a plantearlo de otra forma, en conversaciones, en formas de construir el espacio, que muchas veces ahí se tiene que indagar. Entonces yo creo que ambos ejercicios me parece que son muy valiosos en eso y conozco quizás un poco más el trabajo de Carolina, que logró, en base a la confianza y a la conversación constante con familias de la localidad, sacar a la luz justamente esta construcción espacial que da cuenta del agua. Entonces, yo plantearía ese primer elemento. Creo que ambas investigaciones nos invitan a reconocer esa pugna que hay entre saberes, que a ratos son complementarias, pero a veces son excluyentes. Y también nos muestran caminos y posibilidades de poder recuperar el saber local. Me parece que son muy relevantes y están muy, de alguna manera, en línea con algunos estudios que hay en la actualidad sobre ciencia y tecnología, y relevar la información que tiene la comunidad. Eso es lo primero que me surge como para la conversación de hoy día. Lo segundo que me surge dice relación con, y quizás aquí voy a hacer alusión más específicamente a Carolina, con que es difícil pensar el agua sin pensar en el tiempo y el espacio, llamémoslo así como dos grandes categorías. Eh, el agua siempre nos va a hablar de una memoria, siempre va a traer una memoria. El agua arrastra cosas, arrastra recuerdos, arrastra añoranza, arrastra nostalgia, arrastra vida. Entonces ahí hay una idea muy poderosa del agua, que trae el tiempo y también trae la manera como entendemos el espacio. Eh, Cómo se entiende unas quebradas, cómo se entiende Camiña. Tengo la suerte de conocerlo hace muchos años atrás, muchos años atrás tuve, y es una manera muy particular de entender el espacio, el riego por terraza, cómo se entiende justamente la administración colectiva, pero es cómo se entiende entonces cómo se dibuja el espacio en esa sequedad que es el norte, cómo se dibuja esa verde fractura que se genera en Camiña. Eh, y en el caso de la laguna, justamente es muy particular esta construcción del espejo de agua que dejó de existir y lo dramático que fue, lo maravilloso que fue la recuperación del espejo de agua, cómo se dibuja la idea de la orilla, por ejemplo, cómo se le nombra la orilla, cuánto se corre la orilla, y cómo de alguna forma la llegada de nuevos usos transformó la manera de relatar el espacio. Entonces, cuando escucho hablar del agua, en el caso de ambas investigaciones, me genera formas de relatar el espacio y formas de relatar el tiempo, que son muy evocadoras de alguna manera. Es muy bello el trabajo que se genera en esa línea. Y lo tercero que me provocan ambas investigaciones es justamente los actores que están involucrados en el manejo del agua. Y ahí la triada, de alguna manera, comunidad, Estado y mercado, también nos habla harto de eso. En el caso de Teresa, cuando ella habla justamente que el Estado se inmiscuye en la manera tradicional de utilizar el agua, bueno, y es particular en Chile, en realidad, también el código de agua chileno es una desgraciada excepción. Entonces, en ese sentido, es una intromisión bastante violenta en las formas colectivas de uso del agua, si básicamente se basa en el uso y en el aprovechamiento individual de los derechos de aprovechamiento de agua. Entonces ahí hay todo un trabajo que el Estado se inmiscuye en las formas que las comunidades tradicionales tienen de administrar el agua, y no solo las comunidades tradicionales, sino que como todos accedemos al agua, de alguna manera yo creo que el agua, en gran parte del país está totalmente privatizada, entonces ya eso es una relación muy desagradable, entre comillas, con el agua cuando uno se da cuenta de esa realidad. Y en el caso de Carolina y la orilla, justamente el uso privado, el uso turístico. eh, Me acuerdo de alguna de las entrevistas que tenía el trabajo de Carolina acerca de cómo ellos, las personas mayores, recordaban cuando eran niños y podían correr y jugar y subir a la laguna, pero eso actualmente ya no se puede. Entonces, básicamente, la orilla del agua pasó a ser una muralla, o la privatización de algunos balnearios. Entonces, de alguna manera,
ese es un tercer tema que a mí por lo menos me evoca cuando hablan las investigadoras, que acerca de quién administra el agua, quién administra el acceso al agua, quién administra el agua como un recurso, en este caso económico. Y cómo eso choca con la idea tradicional en el tiempo de qué es lo que tiene que ser el agua. Y por consiguiente, cómo se tiene que hablar del territorio y cómo se tiene que dibujar los territorios. Entonces, esas tres ideas a mí me evocan los trabajos que han presentado y que agradezco mucho la posibilidad de comentarlo, y que son muy provocadores para hablar del paisaje, son provocadores para hablar de la planificación del territorio, y son evocadores también para pensar procesos de intervención o procesos de trabajo con las comunidades que habitan en el agua, que habitan en este momento presente, pero que sin duda habitan en base a cómo lo habitaron sus padres y sus abuelos, y lo habitan pensando qué va a ser en el futuro cercano y en el futuro más lejano. Entonces hay una idea también muy interesante de poder trabajar con las comunidades en relación a estos elementos. Eso diría inicialmente como para reaccionar a los trabajos de las investigadoras. Muchas gracias, Eduardo. Surgieron muchos temas, sobre todo eso, ¿no? Como acá está memoria y presente, pero también cómo se proyectan estos temas, cómo pensamos el futuro a partir de estas reflexiones. Entonces, ahora para seguir con esta conversación, vamos a dejar al profesor Claudio Millacura Salas, doctor en Historia, académico del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile y miembro de la Cátedra Indígena de la misma universidad. Adelante, Claudio. Gracias, buenas tardes. Teresa, Carolina, Gloria, Eduardo, Vicente, y a quienes nos están viendo o nos verán, ¿sí? Porque esto va a estar grabado y podrá quedar y estar dispuesto a las personas para que lo vean en cualquier momento. Tomo un par de ideas que el profesor Eduardo Cantero ha manifestado, particularmente desde el modelo o desde la ideología en que yo me sitúo, que es la interculturalidad. Las investigaciones de las investigadoras, para la redundancia, Carolina y Teresa, nos ponen frente a un conflicto, y un conflicto epistémico en función de cómo estamos comprendiendo o cómo nos estamos relacionando con el agua. Y aquí quiero dejar de manifiesto que desde la perspectiva de los pueblos indígenas, el agua es un ser viviente. Por lo tanto, podríamos decir que cómo nos relacionamos con este otro, un otro que desde un tipo de conocimiento predominante ha tenido acercamientos desafortunados a propósito de poder encauzarlo, entubarlo, venderlo, no sé, transportarlo, ¿sí? Por poner algún tipo de adjetivo. Pero este conflicto es mucho más profundo porque eh, estamos ante dos investigaciones que van a poner en evidencia en cómo la ciencia, particularmente la ciencia social, se está acercando al conocimiento del agua que tienen las comunidades indígenas y pensando a propósito de lo geográfico las comunidades rurales, ¿sí? O no urbanas. Y en este sentido, creo que la ciencia, a diferencia de lo que creo entender de lo que dijo el profesor Eduardo Cantero, no está relevando mucho el conocimiento local. De hecho, creo que una de las mayores dificultades que han tenido las investigaciones tanto de Carolina como de Teresa es justamente argumentar por qué, ¿sí? Es necesario un tratamiento distinto al que hoy conocemos respecto del agua. Y eso ya es un punto de partida como para dar cuenta de este conflicto. Eh, Quiero a lo mejor ser un poco latero en esto, pero hasta hace un par de años atrás, por efecto de la pandemia, vivimos la angustia
aumentada en 100 por los medios de comunicación a propósito de la muerte, de lo que significaba la muerte por efecto de este virus. ¿Sí? Todos nos preocupamos, todos nos angustiamos, todos tomamos las medidas que nos recomendaban para salvaguardar la vida. Pero transcurrido 2, 3 años desde aquel hecho, hoy día al parecer no solamente ya es parte de un pasado, sino que también es algo que nadie recuerda y tampoco nadie conversa. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque al principio de su presentación, Carolina dice que afortunadamente llovió y el agua volvió, pero no como queríamos, pero volvió. Es decir, que las comunidades rurales, las comunidades indígenas, lo que están presenciando son los efectos de un proceso que aún no es comprendido en su magnitud. Lo que estamos observando es simplemente cómo las personas que habitan los territorios eh, todavía carecen de herramientas como para poder comprender y poder disponer de algún tipo de solución que nos permita no quedar a expensas, comillas, porque esto es hacia donde me quiero dirigir, a expensas de la naturaleza o de la arbitrariedad de la naturaleza. ¿Sí? Bueno, arbitrariedad es porque estoy siendo irónico, porque la naturaleza no es arbitraria. La naturaleza tiene un orden, tiene un ciclo, y justamente el conocimiento de ese orden y ese ciclo es lo que los pueblos indígenas pueden contribuir, porque tienen un conocimiento respecto a cómo funciona, y como tienen ese conocimiento, también tienen las herramientas que les permiten y le han permitido, porque más que más las comunidades indígenas son sobrevivientes, eh, a las diferentes etapas y a los diferentes momentos en que han podido observar la ausencia o la abundancia de este elemento. Eh, a propósito de que el agua es un ser viviente, eh, desde el punto de vista intercultural, quiero resaltar lo siguiente. Eh, el conocimiento que tienen las comunidades indígenas, particularmente a propósito de la investigación de Teresa, eh, nos, nos describe o nos relata en cómo el agua está íntimamente relacionada no solamente con el paisaje, con la geografía, lo está, de hecho, sino con el concepto de la vida. Y es ahí donde me quiero quedar a propósito de estas dos investigaciones que hoy día estamos comentando. Y es que cuando asumo que estamos en un conflicto epistémico a propósito de la baja o la escasa comprensión que tienen las comunidades rurales e indígenas respecto a cómo se relacionan con el agua. Lo que estoy diciendo es que la ciencia tiene una baja o una nula comprensión de cómo se relaciona con la vida. Ese es el punto. ¿Sí? Y es por eso que tal vez malamente lo conecté con el tema de la pandemia. Porque ante un hecho evidente en donde lo que iba a predominar era la amenaza de la vida, es que se reacciona, es que creo que a propósito del cambio climático, la escasez, la expansión urbana, los tipos de comercialización que hoy día tiene este elemento vital que es el agua, es que puedo decir es que aún no entendemos que escasez es sinónimo de muerte. Y muerte no es solamente sinónimo de quienes habitan en el territorio, sino que es de todos nosotros. Y es ahí es donde quiero llevar a quienes hoy día nos acompañan en la conversación y quienes hoy día nos están viendo o nos verán a reflexionar. Es necesario entonces vivir
un evento tan extremo como el de la pandemia para que volvamos a pensar en cómo nos estamos relacionando con el agua? Y si la respuesta es sí, creo que soy pesimista, porque es justamente este evento extremo de la pandemia lo que nos está demostrando es que tenemos una memoria muy corta. O mejor dicho, a propósito de ciertos contextos o ciertos escenarios donde nos están recordando continuamente de que lo que importa es el futuro, bueno, recordarles a todos que desde la perspectiva de los pueblos indígenas, el futuro no existe. Lo que conocemos solo es el pasado. Y en ese pasado se encuentran entonces gran parte de las respuestas que nos permitirán tener una mejor relación con el agua. Gracias, Claudio. Bueno, una interpelación y preguntas que nos quedan dando vuelta importantes respecto a la vida. Quiero darle ahora la palabra a Carolina y luego a Teresa para que puedan comentar las reflexiones y los contenidos de lo que nos trajeron a la mesa o al conversatorio Eduardo y Claudio. Carolina. Sí, muchas gracias por los comentarios, bien interesantes. Em, Quisiera como no dedicarme a alguno en particular, pero sí como a lo general que se ha planteado respecto a estas disputas de saberes o la exclusión básicamente de las comunidades locales, tanto pueblos indígenas como pueblos rurales, frente a esta discusión, ¿no? Y un poco mi estudio de caso, eso es lo que quería relevar, digamos, ¿no? Que finalmente cómo los problemas derivados de la relación con el entorno natural, en este caso, por ejemplo, el tema del agua, el tema de la sequía o de la escasez, están ligados siempre son sociales, pero son abordados no desde lo social, ¿no? Son abordados desde lo científico, desde lo técnico, etcétera. Entonces, quería como comentarle, y además cuando son abordados desde lo estatal, desde lo técnico o desde lo científico, también las soluciones se plantean a las comunidades como si estas comunidades o territorios son todos homogéneos. Por ejemplo, una de las principales medidas que la ciudadanía o las personas pueden reconocer frente a una crisis como la escasez hídrica o la escasez de agua son, por ejemplo, los camiones aljibes. Digamos, esa es como la única solución real que ellos pueden apreciar, ¿no? Las comunidades, ¿no? Y eso es porque es una solución universal, transversal, independiente de las necesidades, independiente de las realidades y de las identidades de cada territorio. Entonces, en ese caso de la disputa entre saberes, yo quisiera como comentarles que, por ejemplo, en la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2012-2025, que es la que actualmente nos rige y que proyecta las soluciones, los estudios y las soluciones frente a la temática de los recursos hídricos, tiene 5 ejes o 5 dimensiones estratégicas. La quinta, la última, se llama ciudadanía informada. Todo el resto son cosas especialistas respecto como la ciencia. Entonces, la ciudadanía informada, ¿y de qué se trata esto? Es donde a las personas y actores locales se les asigna un rol pasivo de receptor de campañas de información y de comunicación o de educación para la sustentabilidad, ¿no? Al contrario de los otros ejes, de los otros 4 ejes, es gravitante el rol de expertos y técnicos, tanto de agencias públicas y privadas. Entonces, yo quería comentar esto de que, como un ejemplo, en en un proyecto de acuerdos voluntarios para la gestión de cuencas en Aculeo, 6 proyectos, uno de ellos tenía que ver con Aculeo, esto lo mandataba la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo. Entonces, para ver cómo
están las visiones contrapuestas entre este aparato técnico, profesional, científico versus el comunitario, las personas, etcétera. Entonces fueron convocados diferentes actores a este primer taller de difusión y un representante de la agrupación de ganaderos y arrieros en Aculeo señala: para nosotros ha sido bueno no tener laguna porque los arrieros han podido tener sus animales y así no han tenido que desplazarse grandes extensiones para alimentar el ganado, incluso pagando por ellos, ¿no? Como lo venían haciendo centralmente, mientras que los actores relacionados al turismo en la ribera de la laguna lamentan la pérdida de sus fuentes laborales. Eso por una parte, como dos actores de la comunidad tienen dos apreciaciones distintas de un mismo fenómeno o consecuencias distintas de un mismo fenómeno y que no tiene que ver con lo que señalan finalmente desde la oficialidad. Y por último, también en este taller se hizo una cartografía participativa para abordar ocho categorías de acción, entre ellas la de patrimonio cultural, donde el ejercicio de memoria es principal o fundamental, pero una vez más es concebido en términos tradicionales como un repertorio inamovible de costumbres, manifestaciones artísticas, festividades religiosas y edificaciones que identificarían a un grupo o comunidad, es decir, también como algo anquilosado, que no es, que está en el pasado, que no se ha ido reactualizando y por tanto también de una u otra manera vuelve invisible las opiniones y las propias perspectivas de las comunidades en el presente, ¿no? Eso como que quisiera redondear a partir de los comentarios. Gracias, Carolina. Teresa. Sí, gracias a Eduardo y Claudio por los comentarios. Creo que tomando un poco las palabras de Eduardo y siento, y cuando así expuse en el programa de Magíster esta temática, considero como un elemento fundamental poder entregar voz a las comunidades respecto de los temas que son de su interés y poder estudiar o poder introducirnos en base a sus códigos y sus tiempos en relación a estos elementos. Creo que la gestión colectiva del agua es un elemento fundamental de la cultura aymara, porque como bien señalaba Eduardo, en un contexto de quebrada, hay una permanente coexistencia con la escasez. Entonces, desde los pueblos indígenas, como también señalaba Claudio, hay una visión del agua como un elemento, un componente de la vida y con el cual hay una relación estrecha y a partir de esa relación se establecen ciertas normas para poder gestionarla y hacerlas parte de actividades de la vida diaria, como el trabajo y el riego agrícola. Eh, Creo, y tomando lo que señalaba Claudio en relación a lo relevante que es la gestión colectiva, o poner en énfasis y en discusión los efectos de los usos del agua por parte de ciertos poderes e intereses, como por ejemplo en el caso del norte de la minería. eh, es un punto de inflexión y que moviliza a las comunidades para la protección de este elemento de la naturaleza y de la vida. Entonces, creo que es relevante como poder dar voz y documentar la forma en que se gestiona el agua, porque hay saberes que están asociados a la existencia permanente de la vida en un contexto de escasez hídrica, que pueden replicarse en otros espacios, formas respetuosas de gestionar el agua, donde hay un diálogo y un acuerdo que prevalece a pesar de las intromisiones del Estado. eh, Comentar en base a eso que había la existencia de una autoridad que gestionaba el agua en todo el contexto de quebrada, pero entre los años 70 y 60 fue documentado que esa autoridad dejó de existir.
no habiéndose producto de la investigación documentado si esto tiene o no, tuvo o no relación con los efectos del golpe de Estado, pero sí manteniéndose, a pesar de la ausencia de una figura, de un liderazgo tradicional, manteniéndose la forma de distribuir el agua, que es la forma a través del entable, que organiza tiempos, turnos y que es la base de la gestión por canal. Y desconociendo de alguna manera la comunidad o las comunidades, los pueblos, las localidades, no las comunidades indígenas, las comunidades de agua, eh, reconociendo sistemas propios de administración, y ahí quiero como solo aportar en base a lo que señalaba Claudio de las miradas desde los pueblos indígenas, que hay temores, temores en esta relación, eh, un, relación Estado, comunidades indígenas en torno al riego. Y, por ejemplo, uno de los relatos que surge del proceso de entrevista es que el principal temor es que el Estado se haga dueño del agua, que administre las aguas y que nos haga pagar por ellas. Y que se percibe, además, el mismo entrevistado y tiene la idea de que salió una ley en Chile que obligaba a que los derechos de agua debían ser declarados. Entonces hay una desconexión entre las normas tradicionales propias de la administración en la gestión colectiva del agua desde los pueblos indígenas y las normas que establece el Estado para administrarlas. Y sin embargo, a pesar de esas tensiones, hay un ejercicio permanente de interculturalidad que viene desde las comunidades indígenas, desde las comunidades, desde los pueblos que flexibilizan, que a pesar de entender que las lógicas del Estado administrativas para acceder a beneficios como por ejemplo la canalización, el revestimiento de canales, a pesar de que se adaptan, no, no cada o buscan que prevalezcan las prácticas tradicionales, como por ejemplo la organización a través del entable cada mes de octubre o el mes de octubre de cada año, cuando en el contexto de quebrada se produce una escasez de agua. Solo con esos dos extractos de entrevista quería terminar la intervención, Gloria. Justo, muchas gracias. Entonces quería darle la palabra a Eduardo para ver si quiere seguir la conversación. También le aprovecho de decir a la gente que no está viendo que dejen sus preguntas, ya vemos que hay algunas, pero en un ratito más vamos a recogerlas para compartirlas acá en el conversatorio. Para retomar un poco lo que comenta Carolina y Teresa, me parece muy relevante lo que plantea inicialmente Carolina en términos de las diferentes visiones que tienen los diferentes actores con el agua. Me parece muy relevante y muy interesante. Estoy pensando en quizás desde la posición que ocupo en términos del Departamento de Trabajo Social o pensar en la lógica de intervención o trabajar con comunidades, justamente en rescatar estas diferencias. Yo creo que hay múltiples capas, llamémoslas así, desde la academia epistémica, para entender cómo la gente se acerca al agua, y cómo la entiende, y cómo la va entendiendo y cómo la va proyectando. Me parece muy relevante y me parece muy enriquecedor esa visión para justamente poder pensar en la vinculación que uno tiene con comunidades de agua, en el amplio sentido de la palabra, que se vinculan con el agua, que gestionan el agua, que la recuperan, que la defienden. Hay tantos conceptos posibles para dibujar el agua. Me parece muy relevante y me parece muy interesante y me dan muchas ganas de aprender un poco más acerca justamente del temor que planteaba Teresa acerca del Estado y la posibilidad de que se adueñe y que cobre. Me parece una figura muy interesante de indagar, no la había escuchado con esa claridad, y me parece muy interesante de verla. Entiendo que hay una pugna muchas veces
de las comunidades con el Estado en términos de lo que hace o de lo que omite, permitiendo que privados hagan, privados me refiero a empresas privadas, empresas grandes con fines de lucro en el corto o mediano plazo. Pero esa claridad que un poco plantea ella me parece muy interesante de seguir. Por lo menos eso me llama mucho la atención de los dos comentarios que han hecho las investigadoras. Gracias, Eduardo. Claudio, ¿quieres comentar algo? Sí, retomar la idea de la vida en función de que proteger la vida es proteger el agua igual vida, atender a la demanda de las comunidades indígenas, atender a la demanda de los habitantes de los territorios rurales, atender a la demanda de quienes de manera distinta a la que el mercado y sus propuestas nos indican cómo es que nos tenemos que acercar a las producciones, a la forma de producción, ser más claro, a la minera, a a la empresa frutícola extensa o vitivinícola extensa, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Recuperar la idea de que poner atención a esto es fortalecer la democracia. Eh, Estamos viviendo un momento particularmente frágil en Chile a propósito de qué es lo que estamos entendiendo por democracia. Eh, Según las ciencias sociales y su encuesta, hay un número enorme de personas que cada día está creyendo menos en este concepto. ¿Sí? Por diferentes razones, hoy día la democracia está siendo debilitada. Tal vez que me está escuchando dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el agua? ¿Qué tiene que ver esto con las comunidades de Aculeo o con las comunidades andinas? Es que justamente poner atención a las demandas de las minorías, de lo pequeño, de lo que no se ve, de lo que queda fuera de las cajas de resonancia de los medios de comunicación, es lo que fortalece la democracia. Entonces, si hoy día nos congregamos para discutir en cómo las autoridades, el gobierno, el Estado, las instituciones que producen conocimiento no están atendiendo las demandas de quienes habitan en el espacio rural o la geografía donde habitan los pueblos indígenas, es que no es solamente un problema epistémico o un conflicto de entendimiento respecto de cómo nos acercamos al agua, sino que también es un conflicto que se traslada al ámbito de la convivencia, es decir, al ámbito de la democracia. Los temas que Carolina y Teresa nos ponen enfrente de los ojos, y como dijo Carolina muy bien, no solo pueden tener un acercamiento técnico, tampoco quiero dar a entender que tenga que tener un acercamiento culturalista. Lo que quiero decir es que relacionarse con el agua, relacionarse con la vida, relacionarse con este otro, o tal vez otra, porque no sé, va a depender de la cultura, si el agua es femenino o masculino, es un problema ético. Y el problema ético se reduce en cómo el grande se relaciona con el pequeño. Y lo que estoy diciendo es que en esta pasada, en este momento, lo pequeño está siendo desatendido. Y los efectos que estamos viendo es justamente son, a propósito del tema de hoy, es que aún no comprendemos y nos podemos relacionar de buena manera con el agua.
Bien, interesante la relación con la democracia por los temas que también se generan los conflictos vinculados al agua, ¿no? Que no son solo conflictos de comprensión, sino que a veces conflictos mucho más radicales que eso. Quería compartirles un comentario y una pregunta para que de las personas que están conectadas. Un comentario de Fernando Enríquez dice que las aguas volvieran hacen aún más relevantes los estudios porque volvieron por circunstancias particulares y debemos considerar que esto podría volver a pasar, nos comenta él. Claudia, Claudia, no entiendo bien su apellido, pregunta para Teresa y Carolina. Aunque lo hemos estado viendo, pero a lo mejor ahí ustedes pueden relevar lo que les parezca más importante. Desde el nombre del conversatorio, me gustaría consultarle a las expositoras cuáles son las miradas locales principales que identificaron. Carolina, te dejo a ti primero. Ya. Eh, bueno, muchas gracias Fernando por el comentario. ¿Claudia? Claudia. Claudia. Bueno, si bien lo hemos ido dando de a poco, pero efectivamente si me preguntaran cuáles son las principales miradas locales frente a el tema de la escasez hídrica y sequía de la laguna de Aculeo, principalmente, y diría que es lo primero que se viene en la respuesta de las personas que fueron entrevistadas, es la asociación del problema de la escasez hídrica y de la sequía, en particular de la laguna, con la intervención de privados, ¿no? Y ahí me resuena un poco lo que también Fernando, o sea, Eduardo y Claudio han manifestado también, esto de la presencia del mercado, ¿no? O sea, una vez que se privatiza, esto siempre, la laguna ha sido privada siempre. Lo que pasa es que tenía un uso público y un uso desmedido, digamos, o sea, como sin límites, ¿no? Donde, y las imágenes y esas miradas que se dan respecto a un lugar muy rico en abundancia. Las imágenes que se les vienen a las cabezas cuando se conversa sobre esto es como eh, donde el agua en realidad nunca fue un problema, ¿no? Nunca fue un problema ni para el consumo, ni para las mejores sandías se generaron a la orilla de la laguna en la zona de Rangue, ¿no? O sea, de ahí son las mejores sandías que se pueden conocer hasta el día de hoy. Y eso solo con el agua de la laguna. Y no es, no es que sacaran agua de la laguna, sino que entrevistadas, por ejemplo, que decían, yo vivía en la orilla de la laguna y en invierno salíamos de la casa y era entrar a la laguna, porque el agua llegaba hasta ahí o subía hasta ahí, pero eso nunca implicó un problema, nunca, ¿no? Sino que al contrario era un agradecimiento. E incluso también cuando había esta sequía, por ejemplo, se recuerda cómo se podía caminar hasta hay unas islas alrededor de la laguna, cómo se podía caminar. Entonces las miradas locales, a pesar de que los estudios dicen que si bien es por la escasez, es por la falta de lluvia, pero también por otro sinnúmero de situaciones como el manejo ilegal del agua, cosas entrópicas, es decir, propiciadas por lo humano, además de la privatización, etcétera, etcétera. Pero yo te diría que esa es la primera como mirada local frente al tema de la escasez hídrica, es decir, culpabilizar de alguna manera o responsabilizar a este cambio de uso de la laguna, ¿no? Esa sería para mí la primera, pero también quisiera como agregar, como ser bien enfática en esta sensación de riqueza, pero una riqueza no solamente que generaba abundancia en términos de agricultura, que permitía el trabajo agrícola, también el disfrute. Muchas personas, la composición de la zona de Aculeo es muy especial. La laguna no se ve desde la calle principal, por decirlo de alguna manera, pero antiguamente la laguna sí ordenaba la cosa social. Hoy día no hay esa vinculación, no se vinculan entre sí porque no hay un espacio en el cual puedan converger. Entonces la laguna no era solamente un lugar donde podían sacar agua para, o sea, para regar, etcétera, etcétera, sino que también era un lugar donde pasaban vacaciones, donde iban los fines de semana, donde podían comer pescado, pejerreyes que habían en la zona, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso
finalmente con la mercantilización, lo que sucede finalmente es que esas personas de Aculeo, acostumbrados a vivir veranos maravillosos, etcétera, nunca más pudieron ir de veraneo o disfrutar en términos turísticos este lugar, digamos, ¿no? O sea, además el impacto en las vidas sociales y cotidianas es inmenso. Eso sería por lo menos dos principales miradas. Gracias, Carolina. Teresa. Sí, me parece súper interesante mira, todo lo que plantea Carolina y creo que ahí están estos cruces, ¿no? Que encuentro súper lindo entre la investigación que hizo ella sobre las memorias y lo que levanté yo desde lo imaginario. Yo, sobre las miradas y lo que pude recoger en las conversaciones con las personas que colaboraron con la investigación, es un poco estos mismos temores asociados a la influencia del mercado o de la asignación de un valor económico y monetario al agua. em, la falta de entendimiento y escucha, porque si bien hay una serie de programas, estudios de cuenca, planes de manejo de las quebradas, desde diversos servicios públicos y no públicos que intervienen con el agua, hay una brecha que bien en su momento lo señaló el profesor Claudio en su interpelación que tiene que ver con el ejercicio de la interculturalidad. Creo que ahí dentro de la entrevista se releva el valor, por ejemplo, del trabajo del PDTI, eh, donde hay una planificación, una visión que viene de la conversación con las comunidades, donde son levantadas las necesidades en primera instancia y luego de eso una implementación de programas, proyectos asociados a esas necesidades. También hay un reconocimiento de que no hay un rechazo a la implementación de mejoras o de tecnologías asociadas a la gestión del riego. Eh, Hay muchos relatos que están asociados a cómo se regaba antes cuando habían acequias y que eran de tierra y cómo era duro y difícil para mujeres y hombres, sobre todo mujeres, el riego en esas circunstancias. Si el turno te tocaba de noche y salir a regar, que era frío, podías tener un accidente. Entonces, no hay un rechazo a las bonificaciones o a los beneficios en torno, por ejemplo, al revestimiento de canales. Sin embargo, hay una permanente, yo diría, a partir a la luz de los resultados de la investigación, dificultad para entenderse en base a lo que necesitan las organizaciones y las comunidades y las personas y las prioridades que establece el Estado en relación a sus inversiones en materia de riego y por otro, riego y encauzamiento, porque igual que Carolina, una visión de la relación con el río y sus canales y sus derivados canales que en su mayoría fueron nombrados desde su origen en lengua aymara, por lo tanto hay una relación armoniosa de la existencia de ese espacio que riega esa terraza, ese patrimonio. Y la gestión del agua. Entonces yo creo que hay tensiones que vienen desde esta falta de hacer un ejercicio de interculturalidad, pero que sea mutuo, desde el Estado y sus instituciones y de las comunidades. Entonces creo que esa es como una reflexión que puedo hacer a partir de la pregunta. Y creo que también como para cerrar es importante reconocer que a pesar de estas desconfianzas, hay un reconocimiento de que hay un fortalecimiento de la infraestructura de riego, hay una mejora que permite que impacte las condiciones de vida de mujeres y hombres y familias, porque acá riega la mamá, el papá, el hijo, el abuelo, es una actividad familiar. Pero también no se desconoce que hay una tensión en el ámbito de la gestión, de la participación en espacios comunitarios,
¿Cómo nos sentamos a discutir la inversión en materia de la gestión colectiva del agua? ¿Cómo nos sentamos a discutir las prioridades y necesidades? Y cómo los instrumentos dialogan entre sí. Creo que eso es como algo relevante de poder señalar, Gloria. Muchas gracias. ¿Hay algo más que quieran agregar? Si no, yo me voy a tomar el atrevimiento de hacer una suerte de síntesis. Y una sola cosita que me faltó, y a propósito de lo que también estaba hablando Teresa y sobre el mercado, que hay un bajo interés en Aculeo, por lo menos eso pudo evidenciar la investigación, en la participación de las personas en estas instancias creadas de forma oficial, digamos, ¿no? Estos acuerdos o estudios de cuenca, lo que fuera, poca, y eso es precisamente por el carácter privado de la laguna, como que en el fondo, ya que nos evacuaron de esto, de los beneficios de la laguna, poca importancia para ella en ese momento tenía la recuperación de la laguna, ¿no? O sea, como que, es decir, finalmente no es nuestra, ¿no? Entonces, también ahí como se van implicando estas o las consecuencias de esta mirada privatizadora de los recursos naturales y en este caso del agua. Eso nomás. Bien, gracias. Bueno, en este atrevimiento que me voy a tomar, quería comentarles entonces que elementos que me van quedando a mí de esta reflexión de miradas locales frente a la gestión colectiva del agua y la escasez hídrica, me parece que un elemento principal fue uno planteado por Claudio que como que nos hace una aproximación que tiene que ver con que ya enfrentamos un problema epistémico, ¿no? De cómo concebimos el agua, cómo en un sentido para los pueblos originarios el agua es vida y por lo tanto desde ahí, no un recurso, y desde ahí nos vamos situando entonces desde una forma distinta de ver. Asociado a eso, entonces me pregunto también en base a lo que planteaba Eduardo y a lo que apareció en ambas investigaciones, cómo entonces nos podemos o con qué herramientas contamos para poder acercar esas miradas distintas que parten desde concepciones epistémicas. Tenemos algunos recursos como los que mencionó Claudia, que pueden ser la ciencia ciudadana, la mirada intercultural o una mirada que incluso también tenga estos componentes, ¿no? De considerar cómo, si no abordamos este tema, nos ponemos en riesgo vital, ¿no? Nos ponemos en un riesgo de vida, de sobrevivencia y cómo eso nos permite también pensar no solo por lo que puede hacer el temor a un cobro, como lo señalaban acá en el caso del pueblo aymara, de según cómo se gestiona el agua de parte del Estado, sino que también a un cobro que tiene que ver con un riesgo vital de nosotros y de todas las especies que nos acompañan acá. Entonces, como vemos que hay una partida que es muy grande, tiene ese nivel epistémico. Después tenemos una que tiene que ver ya más bien con los instrumentos y la forma de gestionar el Estado, perdón, de la forma de gestionar el agua, donde claramente una estrategia que ha utilizado el Estado ha sido el agua como un bien intercambiable, un bien de mercado, un bien que se transa. Entonces, cómo eso también entra en conflicto con estas miradas locales, porque cuando lo que acaba de decir Carolina al final, ¿no? Cuando un bien se ve como un bien privado, ya no lo ves como algo que sea de tu interés, de tu relevancia, de tu pertinencia. Y en el caso que decía Teresa, empieza a despertar estos temores. Otra reflexión importante acá y que ustedes mencionaban también y aparece mucho es el lenguaje. Cómo acercamos estas miradas a través de lenguajes que permitan incorporar tanto ese lenguaje técnico especializado como el lenguaje especializado que también viene de las comunidades rurales o indígenas, porque en ambos casos también encontramos especialistas, ¿no? Ustedes mencionaron especialistas tradicionales como los jueces del agua o formas de organización, como mencionaba Teresa el Entable. Entonces tenemos como una transversalidad para la aproximación de ver la gestión del agua y la escasez hídrica desde estas miradas locales que vienen desde lo más epistémico hasta lo que puede ser lo más
operativo o de gestión que tiene que ver con estos elementos que contribuyen a la gestión del agua. Una cosa que también me parece como interesante de lo que surgió aquí es cómo se vinculan los diferentes actores, porque todos tienen que estar invitados a la conversación. Y aquí también retomo lo que decía en un momento Claudio, de no dejar aparte a esta o no invisibilizar a esta forma de concebir distinta a la predominante y cómo eso entonces se pone en diálogo para efectivamente enfrentar estas crisis en las que nos vemos producto de la escasez hídrica y de lo que estamos conversando ahora. Entonces, como vemos, es algo que genera bastante contenido, que nos plantea bastantes desafíos y que también nos invita entonces a generar formas distintas de aproximación, de entendimiento, de acción y de poner en marcha, como lo que también estaba a la base de ambas investigaciones, acciones, ¿no? O sea, reconocer y visibilizar estas miradas no es solo para constatar que existen, sino que también para movilizar acción en torno a la situación que se enfrenta. Eso es más o menos lo que yo estoy recogiendo de la conversación. No sé si hay algo que quieran agregar antes que ya empecemos el cierre. ¿Nada? Bien, entonces, bueno, con estas preguntas, con estos desafíos, con estas interrogantes, sobre todo con el interrogante quizás que nos queda para la movilización de cómo generamos espacios que vayan haciendo confluir estas miradas, vamos a ir cerrando el conversatorio. Como decía Claudia, esto va a quedar disponible para quienes lo quieran mirar en otra ocasión, repasar contenido. Yo creo que salieron cosas interesantes. Y les damos las gracias, les invitamos a unirse a nuestro canal. Esto suena muy raro, pero bueno, les invitamos a unirse a nuestro canal y a vernos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Gracias, buenas noches y felicitaciones por la iniciativa.